Bien, ah, quiero comenzar con una pregunta, ¿no? Con una pregunta. Y quiero que podamos, eh, obviamente siempre ponemos atención, pero que podamos ver que la palabra que estamos compartiendo los días, domingo, o incluso el mismo día miércoles, cuando hablamos esto de vestirnos con toda la armadura de Dios, no con una parte, que vestirse completo en el Espíritu. ¿Se acuerdan o no? De orar, lo que significaba orar en el Espíritu y orar los unos por los otros, como oró y pidió el apóstol Pablo. Dijo: oren por mí para que pueda predicar con valor. ¿Se acuerdan? Y si unimos lo de la semana anterior y así sucesivamente, Dios está diciendo algo a la iglesia y tenemos que caminar sobre eso, ¿no? Y estamos en una temporada de formación. Ha sido un año de transición, pero este año de transición no es que nada ocurre, como que Dios hace algo y uno sigue igual. No, el Señor haciendo algo en la iglesia, y cuando digo la iglesia, en nosotros, porque somos la iglesia, ¿no? Si decimos: Señor, derrama esto sobre la iglesia, es algo que Dios va a derramar sobre tu vida, sobre mi vida, porque somos la iglesia, ¿ya? Y, y nos está llamando a profundizar, a crecer, a madurar, a hacer cambios, a ser consciente en la vida espiritual. Y la semana pasada recordamos una palabra de principio de año, que el Señor dijo: viene un año ahí, 2023, con varios cambios, por lo tanto, edifiquemos en Cristo, Cristo en la roca. Algunos se ponen de pie sobre la roca, lo hemos dicho durante la semana, nos paramos sobre la roca, pero no tenemos la conciencia de crecer, de edificar, de construir nuestra vida espiritual en el Señor. Y lo que Dios está diciendo a la iglesia, y queremos, y nosotros también como iglesia, queremos ser una iglesia, no tan solo que crezca en número, sino una iglesia que lleve el reino de Dios, una iglesia que se haga responsable de esta asignación espiritual, que la disfrutemos, y para eso tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que edificar con sabiduría. Amén. Quiero, le pongo la pregunta y que me hacía a mí mismo, y quiero hacérsela a la iglesia. Dice: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuánto tan seguro que están haciendo la voluntad de Dios? Mi vida, mis decisiones, ¿están en la voluntad de Dios? ¿Te ha hecho esa pregunta? ¿Estoy viviendo en la voluntad del Señor? No me quiero detener en esto, pero podríamos profundizar en esto, pero porque es clave. ¿Cómo vivimos? Es clave, es esencial entender que lo que estoy haciendo es o no es la voluntad del Señor, ¿no? Tenemos que tener conciencia, en todo tenemos que hacer eso. Si me contratan de algún lugar para trabajar, ¿no? Y me dicen: este es tu cargo, esta es tu responsabilidad, esto es lo que vas a hacer, para esto es, ¿no? Todos los días uno está enfocado en asumir esa responsabilidad y hacerlo bien, ¿no? Y porque sabe que va a haber un resultado sobre eso. Y si ese resultado no es bueno, lo más probable es que tal vez no continúe en el trabajo. No siempre es por eso, pero estoy haciendo en esto en específico. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Mi vida, mis decisiones, ¿están en la voluntad de Dios? Lo que has decidido para tu vida hoy, lo que estás haciendo, lo que estamos viviendo, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estoy en la voluntad de Dios? Mi casa, mi hogar, ¿vive en la voluntad de Dios? Espero que lo podamos ir midiendo frente a esto, ¿no? La iglesia, mi iglesia, ¿está en la voluntad de Dios? ¿Estamos en la voluntad del Señor? Son preguntas que debemos hacernos. Son preguntas que me hago, ¿no? Que las pongo por delante en mis oraciones, en nuestras conversaciones en casa, en familia ya, porque ya Cata es parte de las conversaciones familiares
sobre todo en esto, ¿no? Vamos a repetir, ¿estoy viviendo la voluntad de Dios? Mis decisiones, las decisiones que estoy tomando, ¿están en la voluntad de Él? Mi casa, mi hogar, vive la atmósfera, el ambiente familiar, ¿es conforme a la voluntad de Dios? ¿Se nota que en mi casa vivimos el reino? ¿Ah? ¿Hay perfume del reino de Dios en mi casa, en mi hogar? Preguntan, ¿no? Mi iglesia, la iglesia lo congregamos aquí, ¿está en la voluntad de Dios? ¿Por qué nos congregamos acá en la viña? ¿Está en la voluntad de Dios? Y eso tenemos que mirarnos, porque si no estamos en la voluntad de Dios, por lo menos podemos encontrar la voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad del diablo, ¿no? Entonces, si no estás caminando en la voluntad de Dios, si no estoy caminando en la voluntad de Dios, entonces puede que esté tomando decisiones y viviendo en la voluntad humana, ¿no? Y es más, puede que esté tomando decisiones que ni siquiera tienen que ver con mi propia sabiduría humana y terrenal, sino por una influencia de las tinieblas y tomando decisiones y caminando en esa voluntad. Siendo hijo de Dios, lo más probable es que estemos entre la voluntad de Él, viviendo la voluntad de Él y batallando con la propia, ¿no? Pero puedo insistir, antes no, antes estábamos entre la influencia de las tinieblas y la nuestra. Hoy estamos en el reino de Dios, debiéramos estar en esa batalla, ¿no? Y tenemos que meditar. Por eso puedo insistir, mi vida, mi casa, mi familia, la iglesia, ¿está en la voluntad del Señor? La voluntad de Dios dice que la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable, ¿no? Entonces la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cuántos quieren vivir una buena vida? ¿Cuántos quieren vivir en perfección y agradablemente? Entonces fácil, ¿no? ¿Cuántos quieren decir, yo quiero vivir una vida en plenitud? Vivamos el reino de Dios bajo la voluntad de Él, ¿no? Si no vivimos la voluntad de Dios, como decía, puedo vivir la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es terrenal, obviamente, imperfecta y perecedera. No tiene fruto, no permanece. Normalmente nuestras decisiones, lo que tiene estas trabas, tiene estos hoyos, tiene estas dificultades. Y a veces vivimos nuestra voluntad, que la maquillamos con la voluntad de Dios, ¿no? Pero tiene estas imperfecciones. Y por eso a veces vivimos en dolor, no vivimos lo bueno, no vivimos lo perfecto y no vivimos lo agradable. Y está la voluntad del diablo, obviamente que es diabólica y destructiva. Y muchas veces respondemos en decisiones o en acciones conforme a esa voluntad, ¿no? En respuestas, en acciones que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Por lo tanto, si nos paramos, si tuviéramos 3 peldaños, ¿no? La voluntad diabólica, la voluntad terrenal, humana y la de Dios. ¿En cuál nos paramos? ¿En cuál estoy viviendo? Y es un examen que tenemos que hacernos de forma personal. No podemos, no creo que tengamos capacidad de juzgarnos unos a otros. Pero todos batallamos en esto, todos los días, todos los días. Por eso la importancia de vivir en el Espíritu, por eso la importancia de edificar y crecer en la vida del Señor, ¿no? ¿Y cómo construyo entonces una vida en el Espíritu? ¿Cómo construyo algo sólido que permanezca viviendo la voluntad de Dios? Amén, ¿o no? Amén. Amén. Y esto no es lo hermoso del reino de Dios es que, y me tomo mucho de este salmo, ¿no? Que cada mañana la misericordia de Dios se renueva y siempre me trae esperanza, ¿no? Ya, Señor, ok, no estoy haciendo bien, perdóname, puedo hacer un giro en mi vida,
puedo hacer un cambio en mi vida, puedo comenzar a construir de nuevo, puedo comenzar a construir bien, puedo enmendar lo que he hecho mal. ¿Cuántos creen en eso, no? Y se renueva, viene la misericordia de Dios. Por eso la importancia del acuerdo, como orábamos, del reconcilio, del pedir perdón, de saber perdonar también. Porque no tan solo es pedir perdón, sino la persona ofendida también saber perdonar, ¿no? Y soltar ese perdón. De repente cuando yo me sentía ofendido y me pedían perdón, yo decía, no, tranquilo, no te preocupes, está todo bien, porque estaba todo bien para mí. Pero alguien me enseñó una vez, suelta el perdón, suelta el perdón. Y comencé a declarar eso, ¿no? Por eso cuando pido perdón, pido que me lo declaren también. Verbalízalo, espero que sea genuino y suelta el perdón sobre mi vida, ¿no? Porque no quiero que hayan raíces y no quiero edificar sobre fundamentos que no estén en la vida del Espíritu. Amén. ¿Estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando en mi voluntad? ¿O estoy siendo influenciado incluso por las tinieblas? En las decisiones que estoy tomando, en la vida que estoy llevando. Así que, iglesia, es una pregunta que creo que nos trae el Señor para poder examinar. Porque tenemos que ver, tenemos que detenernos para ver en qué estamos edificando. El profeta le dijo a Israel, detente y mira y pregunta por la senda antigua, ¿no? Y no tiene que ver con la forma de vivir el evangelio, la iglesia, sino en la relación con Dios, en el diseño, en el propósito, en la voluntad de Dios, ¿no? Así que es bueno hacer una pausa en el día y decir, Señor, ¿estoy en tu voluntad? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres que haga? ¿Estoy viviendo como tú quieres que haga? Yo quiero, vamos a insistir, vivir la voluntad de Dios porque es buena, es perfecta y agradable. Y batallo en el día con mi propia voluntad, ¿no? Por eso es constante estar viviendo, oyendo la voz del Espíritu y ser obediente a su voz. Caminar en la voluntad de Dios no nos exime de algunas cosas, ¿no? Caminar en la voluntad de Dios, es que es buena, perfecta y agradable, no nos exime de algunas cosas. Porque estamos en una batalla constante, estamos en una lucha constante, tenemos que tener conciencia así de ello, ¿no? Y están las tentaciones. ¿Cuánto viven tentaciones? Amén. El que no está viviendo alguna tentación o no batalla en el día con tentación o en la semana con tentación, dos cosas. ¿Es un súper santo o está muerto? ¿No? 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 Así que, ¿cuántos batallan con tentaciones? ¿Ves? Distintas índoles, ¿no? La tentación de no hacer la voluntad de Dios. La tentación de no vivir la vida en el Espíritu. De responder a los deseos de la carne, ¿no? Y no tan solo tiene que ver con apetitos sexuales, adicciones, que son propias de la carne también, sino que no hacer la voluntad de Dios. En no extender misericordia a otro, ¿no? En no hacer actos de justicia. Tiene que ver con eso igual. De preocuparnos de nosotros nomás. También tiene que ver con hacer o no hacer la voluntad del Señor. Si queremos que el reino de Dios se desate como creemos que se va a desatar y como ver la gloria de Dios en esta ciudad, Dios nos está llamando a que nos analicemos. El apóstol Pablo, por lo menos en dos cartas a la iglesia, le escribe, en una le dice, examínate si estás en la fe, ¿no? Revísate si estás en la fe. Y en otra un poquito más fuerte es lo mismo, mira si es que estás en la verdad, porque muchos querían volver a judaizar, iglesia que habían nacido de los judíos, que estaban en el cristianismo, muchos querían volver a prácticas religiosas para la tentación de poder volver a una vieja manera de relacionarse con Dios. Así que hay tentaciones, hay oposición y hay pruebas también. Solo decir que podamos diferenciar justamente estas cosas, la tentación, la prueba, ¿verdad?
Y a veces el castigo, ¿no? Que algunos dicen, wow, este está viviendo, y lo conversamos estos días con algunos, que malamente, cuando alguien está viviendo algo, le atribuimos un castigo de Dios a la persona, cuando a veces no hay una obra de Dios obrando allí, ¿no? ¿Sí? Esto te pasó porque Dios te está castigando, porque tenemos un concepto, para mí, erróneo de la voluntad del Padre mismo y de la bondad del Señor, ¿no? El castigo, ¿cuántos somos papás acá y disfrutamos castigar a nuestros hijos? Los hijos creen que disfrutamos, ¿no? Pero no disfrutamos. Pero el castigo no es maltrato, ¿verdad? No es un maltrato. Es una corrección para traer dirección, ¿no? Normalmente bajamos algunas horas libres, quitamos el teléfono, ordenamos, pero es para traer dirección, corrección, para direccionar, para formar, para que les vaya bien, ¿no? Amén. Entonces, cuando tú sientes que el Padre te está corrigiendo, ¿no? Dios el Padre nos está corrigiendo, me está corrigiendo, ¿cuánto creen que es para nuestro bien? Amén. Y esta es dirección. Parece que hay cosas en las cuales Él retiene, ¿no? Porque nos están haciendo mal. Para que nosotros podamos enmendar ese camino, para que podamos aprender a no meter el dedo en el enchufe, ¿no? Porque tomamos riesgo a veces, y no el riesgo en el espíritu, sino somos muy llevados a tomar riesgos en la carne y no en el espíritu. Y cuando viene la corrección de Dios, es direccionarnos a la voluntad de Él para que su perfecta voluntad, buena y agradable, venga sobre nosotros. Amén. Por tanto, ¿cuánto quiere la dirección del Señor? La corrección de Dios. Amén. Bájalo en porque sabe, porque a veces no lo entendemos. Porque creemos que cuando venga la corrección de Dios, se me va a quebrar una pierna, se me va a enfermar un hijo, voy a perder, se me va a incendiar la casa, voy a perder el trabajo. Parece que creemos que así actúa el Señor. Mi interpretación, mi relación con el Padre en la corrección no ha sido de esa manera. Ha venido algo a mi corazón y a mi vida, ¿no? Que me empieza a dar testimonio de la voluntad de Dios y que me lleva a enmendar su camino o mi camino en Él. ¿Me siguen o no? Vamos conociendo la bondad de Dios en esto, la bendición de Dios en esto. La caminada de la voluntad de Dios nos exime de tentaciones, aunque somos tentados. Primera, o Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Lo tenemos ahí, Mari, parece, ¿no? ¿Lo tienes? Santiago capítulo 1. Tú puedes seguirlo en tu Biblia igual, para que Santiago 1. Están jugando, nos están matando, ¿no? Ya. Bueno, en esta versión, voy a leer la versión que está ahí. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia la prueba y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Hay tentación. Jesús fue tentado en todo. Y el 13, por favor, si me ayudas. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. 14, la tentación viene de nuestros propios deseos.
¿Cuántos creen eso, no? Por lo tanto, ¿de dónde viene la tentación? Viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y por último, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. En la versión NBI, ese es NTV, la versión NBI dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, ¿no? Damos lugar a que el deseo se lleve a cabo, ¿no? Engendra el pecado. La tentación, por lo tanto, no es pecado. Si alguien está siendo tentado en algo, resiste al diablo y huirá de vosotros. Todos vamos a vivir bajo distintas tentaciones. Y estoy hablando de esto de hacer o no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Todos los días vamos a ser tentados a vivir bajo mi propia voluntad, la voluntad de Dios, mi propia voluntad o la voluntad de la influencia de las tinieblas. Y cuando nos dejamos arrastrar por nuestra voluntad, estamos mucho más a expensas de que la influencia de las tinieblas vengan a manipular nuestra mente y a operar en nuestra vida. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, viene después el resultado. No podemos decir que cuando no hemos hecho la voluntad de Dios, vayamos a tener un fruto en el Señor. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, iglesia, cuando no vivimos en su propósito, cuando no vivimos en su diseño, cuando vivimos en nuestra voluntad, estamos muy a expensas allí de vivir en esto. Porque no es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. Y cuando no vivo en la vida del Espíritu, voy a insistir, puedo estar viviendo bajo esta influencia terrenal y a veces diabólica. ¿Es grave o no? ¿Sí? Por tanto, vivimos en conciencia que hago la voluntad de Dios. Vivo en conciencia que estoy viviendo en Él. Y si alguno dice, no puedo vencer esta tentación, no puedo vencer estos hábitos, estas conductas están en mí, arraigadas en mí, ¿sabe? Lo más probable es porque hay áreas de nuestra vida que no están siendo gobernadas por el Señor. ¿Y cuál es el llamado? A rendirnos. A que el Rey, Jesús, su reino, venga y tome dominio pleno de nosotros. Amén. Amén. ¿Y cuántos quieren vivir bajo el pleno gobierno del Señor? Y cuando viene el pleno gobierno de Dios, comenzamos a caminar en su voluntad y comenzamos a desatar su reino. No vamos a estar lejos o no se nos exime de tentaciones, pero recuerda, la tentación no viene de parte del Señor. Es una obra de las tinieblas para que no hagamos la voluntad de Dios, sino que hagamos la voluntad humana y nuestros propios deseos nos van a llevar a consumar el pecado y el pecado trae consigo la muerte. ¿Me siguen o no? Amén. Así que el castigo no es un maltrato del Señor, es una corrección, es una dirección a alinearnos a su voluntad. La corrección de Dios es para que nos vaya bien. La tentación no viene del Señor. Dios me está poniendo, cuando alguien dice, estoy teniendo una prueba de Dios, estoy siendo tentado en esto. La tentación no viene de parte del Señor. La tentación a no hacer la voluntad de Dios no viene de parte de Él. ¿No? La voluntad de Dios es que llevemos su reino. Amén. Amén. ¿Estoy viviendo la voluntad de Dios? Y por último,
La prueba. Lo he predicado otras veces, lo he dicho otras veces, lo han escuchado esto algunas veces y dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero ser evangélico. Porque mi vecina cuando se hizo evangélica, se llenó de pruebas. ¿Lo han escuchado, no? ¿Y a cuánto le ha pasado? Pero por eso tenemos que diferenciar qué es lo que es tentación, qué es lo que es dirección de parte del Señor y qué es lo que es prueba. Y también en esto hay prueba que viene de Dios y la vida en sí misma, gobernada por el príncipe de este mundo, nos somete a prueba todos los días. El tema es cuando no entendíamos la vida en el Espíritu, no sabíamos, no interpretábamos de esta manera la forma de vivir. Ahora que estamos en el Señor, que se nos ha revelado su reino, entendemos e interpretamos esto, ¿no? Y nuestra vida constantemente está sometida a prueba, ¿no? La prueba de Dios tampoco es un castigo, es un desafío para caminar en el propósito. Normalmente tiene que ver con obediencia, es pasos de fe. Cuando tú digas, estoy siendo probado por Dios, es algo donde Dios te somete, te sujeta, te empuja a pasos de fe. Por ejemplo, Abraham, ¿se acuerdan o no? Con Isaac, su hijo, fue sometido a prueba en su obediencia, en su fe. No es que le haya venido un mal y a ver cómo aguantó eso, sino es como él obedecía en el llamado que Dios estaba dando a Abraham. Y cuando en un texto bastante difícil de entender al principio, ¿no? Dice, ¿cómo Dios va a pedir que sacrifique a mi hijo cuando él aborrecía eso? Y los dioses paganos alrededor, desde Babilonia, ¿no? Sacrificando hijos, niños, Dios en contra de eso. Y ahora a Abraham, Dios revelándose y le pide su hijo. Pero conocemos la historia, ¿no? ¿Cuánto conocen la historia? Que al final cuando llegan al monte, cuando Abraham sube, dice, y tiene este entendimiento, dice, le dice a los criados que quedaron abajo, le dice, déjanos acá, subiremos, adoraremos y volveremos. Siempre habló en plural, con el hijo, ¿no? Y cuando está allí para sacrificar a su hijo, aparece este cordero donde sustituye a Isaac. Y es contado la fe de Abraham por la obediencia de salir de su tierra y su parentela y por creer a Dios de esta manera, es un hombre que es contado por justicia y se le reconoce como el padre de la fe. La prueba de Dios siempre es someternos a actos de fe, a actos de obediencia, ¿no? ¿Me van siguiendo, no? ¿Sí? Entonces, para que vayamos interpretando que lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, vuelvo a insistir, para reconocer en qué voluntad estoy caminando. La tentación no viene de parte del Señor. Y si la tentación trajo el deseo y el deseo consumió el pecado, no podemos echarle la culpa al Señor. ¿Me siguen o no? Dios me puso a prueba frente a esta tentación. No. La prueba de Dios, y lo podemos ver no tan solo en Abraham, sino en muchos, es en obediencia, en empuje, en desafío, en correr riesgos. ¿Cómo estamos? ¿No? En caminar en su palabra. Ya que hemos hablado del perdón y fuimos ministrados sobre la familia al principio. Eso es, ¿no? Como Dios te somete en decir, vamos, camina en esto. Camina en esto. Es que yo, ¿por qué tengo que pedir perdón si yo no cometí el error? Camina en la palabra. Dios siempre te va a someter a una prueba de obediencia y en confrontar mi propia naturaleza, como dice Santiago ahí, estos deseos de la carne que tampoco quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, si estoy pasando una dificultad, si estoy pasando un mal, tengo que saber examinar qué es lo que estoy viviendo. El pecado trae consecuencias, ¿no?
Amén. Y a veces no es prueba de Dios. Ni siquiera es castigo. Dios siempre te va a intentar llamar. Yo quiero romper también una idea que yo la escuché desde niño y que aquí no la he oído, pero puede que pueda pasar, ¿no? Y cuando se me reveló la bondad del Padre, la bondad de Dios, saqué eso de mí para no vivir bajo temor. Si nuestros hijos se van de casa, malamente, no porque ya están en la edad, no, ya es tiempo que se vayan, tienen 55 años, tienen que salir de la casa. No. Cuando se fueron en discordia con el papá o con la mamá, ¿no? ¿Cuánto quieren que le vaya mal al hijo afuera? Para que sepa lo que tiene en la casa. Ojalá lo atropelle un auto y así pueda venir yo y aquí hacerle la curación y sepa que soy bueno o buena con él. No queremos eso para nuestros hijos, ¿no? ¿No? ¿Y usted cree que el papá, Padre, Dios bueno quiere eso para nosotros? Esta palabra, esta evangelización o reevangelización que hemos tenido a veces, vuélvete al Señor o si no te va a llamar con dolor. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Tu abuelita decía eso. No, el, no, el llamado siempre fue, y podemos ir a la parábola del hijo pródigo. El padre esperaba, ¿no? Le dolía lo que el hijo estaba viviendo y esperando para que vuelva en amor, siempre buscando la forma de mostrar el amor, el amor. Si está viviendo algo, si viviste una crisis, si está viviendo algo, lo más probable fue porque estás en el reino que no debes estar viviendo. ¿No? ¿Me van siguiendo, no? El pecado, cuando es consumado, trae consigo la muerte. Y estamos a expensas, estamos ahí para que las tinieblas vengan, operen y obren y hagan lo que tienen que hacer. Si yo salgo de acá, voy a un zoológico, entro a la jaula, voy a estar expuesto a ser devorado, comido, maltratado por lo que haya dentro de esa jaula, ¿no? Entonces, ¿estamos viviendo la voluntad de Dios? ¿Qué voluntad estoy viviendo? Y está la prueba, pero cuando Dios nos somete a prueba, son actos de fe. ¿Cuánto has sido sometido a prueba de repente para entregar algo? ¿No? Y a veces se siente así, ¿no? Es lo que me quedaba, es lo que quería para mí. Y uno reprende eso a veces, ¿no? Y sabes, cuando somos sometidos a prueba en actos de fe y somos obedientes, vemos fruto y vemos la gloria y vieron disfrutar. Lo he compartido estos días y estos días estábamos orando acá en la sala de la oración de 10 a 11 para que quiera venir. Estamos orando en las mañanas, de 10 a 11 de la mañana. No es oración de madrugada, ustedes verán. Es de media mañana. Es un tiempo que sentimos de Dios y he estado dando fruto. Pero estos días estaba orando y decía, Señor, ¿desde cuándo que no asumo un riesgo real, mayor? Como en algunas veces sentía que Dios me estaba llamando a cosas súper arriesgadas. Y sabe que la primera vez costó, pero cuando vimos el fruto, cuando sentimos someternos a prueba en obediencia en otra área, le hemos dicho que sí con mucha más facilidad porque sabemos que la gloria de Dios viene ahí, ¿no? Así que iglesia, si estás pasando alguna situación, alguna dificultad, revisémonos. ¿Es Dios en esto? ¿O será que estoy haciendo algo terrenal, algo humano? ¿O incluso estoy siendo influenciado por la obra de las tinieblas? Vamos rápido. Quiero que leamos Santiago 1, el mismo, pero retrocedamos un par de versículos del 2 al 8. Dice, hermanos míos, oh amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, ¿no? En la
En la versión Reina Valera dice, que es más conocida a veces, cuando estés ah, en pruebas, tómalo con sumo gozo, ¿no? Hermanos, considérense muy dichosos, dice la NBI, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cuántos reciben con alegría esta palabra, no? Considerándolo como un tiempo para alegrarse mucho. Amén. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque, seguimos, por favor, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando Dios te somete a prueba tu fe para actos de obediencia, recíbelo con gozo. Porque algo se va a desatar y tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con el desarrollo de la vida del Espíritu. El 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Wow. ¿Queremos la bendición de Dios? ¿Queremos la provisión de Dios? Obedezcamos. Demos pasos de fe. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no conozco la Escritura, no conozco la palabra, no conozco lo que Él me guía, lo que Él me dice? Quiero obedecerte, Señor, pero no te conozco. Quiero obedecerte, Dios, pero no te oigo. Cuando damos los pasos de fe y los pasos de obediencia a los cuales creo que Dios nos va a llevar, y se nos viene ahora una jornada de ir a las calles, de llevar el reino de Dios, ¿cuántos lo quieren hacer? Son actos de obediencia, de fe, sometido a prueba. Y cuando caminamos en esto también, va a desarrollar en nosotros la constancia, y la constancia, la permanencia en vivir la vida del Espíritu y vivir la vida de fe, va a desarrollar plenamente esto y serán perfectos y completos y no les faltará nada. Hay situaciones que a veces Dios nos somete, vamos a sentir, pero Él se va a mostrar. Y tú en tu vida, iglesia, tienes que identificar. Porque a veces estás diciendo, Dios me está probando. Y sabes, Dios no te está probando. A veces porque estamos haciendo nuestra voluntad y estamos teniendo consecuencias y fruto de esa decisión. Pero cuando tú disiernes que estás siendo sometido a una prueba de fe, recíbela con gozo. Y obedece en ella, permanece en ella, resístela y camina en el favor de Dios. Porque el resultado de esa prueba nos va a llevar a ser perfectos, completos, y no nos faltará, y no nos faltará, y no nos faltará nada. Así que, ¿qué debemos hacer, iglesia? Fundamentos sólidos, crecer en la palabra. Iglesia, vamos a la Escritura. Podemos ir al verso 5, por favor. Si necesitan sabiduría, pídansela. Nuestro generoso Dios, a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No nos reprenderá por pedirla. Amén. El verso 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. La versión NBI y otras dice es inconstante, es inestable. Aquí dice como la onda del mar, otros dicen que es como las nubes que son sin agua, que son llevadas para un lugar y para otro. Y cuando no estamos en la voluntad de Dios, vivimos de esta manera. Vivimos con altos y bajos, emocionalmente, en la fe. Y todo eso pasa por una iglesia que no ha crecido, que no ha madurado, que no ha conocido a Dios y que no camina en la voluntad del Señor. Dios hablándonos, iglesia, porque Él quiere perfeccionarnos. Él quiere llevarnos
a crecer, a madurar. ¿Saben por qué? Porque hablamos y yo creo y se van a desatar y vamos a ver la gloria del Señor en milagros y en señales y en maravillas, orando por los enfermos, como hemos hablado y hemos orado, y yo lo creo en el nombre de Jesús, en respuestas, en provisión de Dios. Lo vamos a ver, iglesia. Pero una iglesia, para recibir esto, tiene que crecer, tiene que madurar. Está en nosotros, pero no se puede desatar, porque todavía aún parece ser que hay inmadurez en nuestras vidas. Y lo comprobamos con esto: inestabilidad, con altos y bajos. Así que si alguien está conociendo recién al Señor, yo te invito a que edifiques plenamente en Él. Profundiza en Él. Busca al Señor. Tu tiempo a solas, tu tiempo de intimidad. Fortalécelo, auméntalo. Y si eres un hijo, una hija de Dios que lleva años en la iglesia y aún sientes que vives una vida inestable, que no estás caminando en la voluntad de Dios, bueno, derriba todo lo que está impidiendo eso y comienza a crecer en la vida del Espíritu. Amén. Y lo último, verso 7, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Las inestables, las con altos y bajos, las que no están edificando en el Señor, las que dudan, las que no piden sabiduría, las que no caminan en la voluntad de Dios. Dice Santiago, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Es duro, parece, ¿no? Por eso el llamado de Dios. Él quiere derramar su gloria. Él quiere manifestarse. Él quiere mostrarse como Padre bueno. Jesús el Rey quiere establecer su reino. Pero una iglesia que debe volver el corazón al Señor. Y por último, el 8, ¿por qué no debería esperar nada? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Así que, Señor, yo quiero vivir tu reino. Yo quiero vivir la estabilidad de tu reino. Yo quiero vivir la vida de tu reino. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar. Yo quiero pedir y no dudar. Necesito sabiduría. Quiero caminar en tu voluntad. Tenemos que conocer a Jesús. Amén. Así que si estás viviendo algo, a lo mejor también lo estamos recibiendo. No está viniendo por esta situación. ¿No? Por esta situación. Quiero leerlo en la NBI, los 2 últimos versículos. Puede que traiga otro entendimiento. Pero que pida con fe, dice, verso 6, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. El que es inestable, que anda para allá y para acá. No digo en cuanto a iglesia, digo en la vida espiritual. Hoy vivimos algo aquí, mañana otra cosa, que sí, que no, inestabilidad. Y conocemos, lamentablemente, muchos hermanos, muchas familias, a lo largo de mi vida cristiana, ¿no? Pues ya tengo 46 años. Y conozco al Señor desde los 14. Así, hermano, con lindos dones, lindos talentos, pero inestables. Nunca edificando, nunca consolidando, nunca creciendo. Su carácter por sobre el carácter de Dios. Su voluntad por sobre la voluntad de Dios. Y finalmente, parece que esta palabra se cumple. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Dios, danos sabiduría, danos fuerza. Pero ¿sabe lo que siento? Estoy sintiendo un mover aquí en mi estómago. Yo percibo la voluntad de Dios o la dirección de Dios de distintas maneras, ¿no? Pero cuando Dios nos está dando una visión, cuando Dios le está dando algo a la iglesia, un desafío a la iglesia, comienzo a sentir como se aprieta el estómago y un mover acá. Viene algo grande, de verdad, iglesia. Creo en la palabra de Dios, creo en las promesas, creo en las profecías, creo en las asignaciones, creo en la impartición del Espíritu. Pero si somos inconstantes, si no tenemos sabiduría,
Si no vencemos la tentación, si no vivimos la vida del Espíritu, si hay inestabilidad, como está hablando Santiago, por más que la voluntad de Dios sea eso, no se va a desatar sobre nosotros. Pero, ¿a quién desperté? Pero, no sé si fue la vida del Espíritu, pero, wow, creo que vamos a vivir en el reino de Dios en plenitud, amén. Por eso estamos profundizando. Se nos viene en 2024, volver a estudiar, seguir profundizando, seguir capacitándonos, formándonos iglesia. Voy a insistir, para tener la fuerza, para tener la musculatura espiritual, para hacer la voluntad de Dios, para llevar su reino, para no flaquear, para no ser indeciso. Si estamos viviendo esto, tenemos que cambiar. Y me quiero ir con esto, ya llevo muchos minutos pasados, pero lo iba a leer, pero solo quiero que veamos a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Conoce la historia de estos tres amigos de Daniel? ¿Sí? Que fueron puestos al horno de fuego. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua y le dijeron, no sé si alguien no conoce la historia, pero le dijeron, mira, que cuando suenen los címbalos, cuando suenen los instrumentos musicales, que todos se arrodillen a la estatua. Y conocemos la historia de Daniel, que se propuso en su corazón no contaminársela con la comida del rey. Conocemos la historia de Daniel, que le interpretó el sueño al Nabucodonosor antes de esto, y Nabucodonosor lo puso en el gobierno, arriba en la cabeza, y Daniel dijo, yo quiero también con esto que subas a mis amigos que han estado conmigo, que me han acompañado, que han estado orando. Porque Daniel oraba junto a sus amigos. ¿Cuántos saben eso? ¿No? Si leen el capítulo 2, en una dificultad para interpretar el sueño, Daniel llamó a sus amigos y le dijo, oremos esta noche, porque mañana tenemos que oír la voz de Dios, porque mañana tenemos que interpretar este sueño. Porque si no interpretamos este sueño, nos cortan la cabeza. Y ellos oraron al Señor y Dios les reveló el sueño. A causa de eso, Nabucodonosor dijo, hay un Dios verdadero, pongo a Daniel arriba, y Daniel dijo, a mis amigos también. Y ahí estaban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, siendo hombres importantes y principales en Babilonia. Pero cuando Nabucodonosor levanta esta estatua, cuando Nabucodonosor pone esta regla, esta norma, esta ley, que cuando suenen los címbalos, cuando suenen los instrumentos, cuando haya fiesta, todos se tienen que arrodillar a esa estatua. Y cuando ocurre esto, se levanta la estatua, ¿no? De 14 metros parece que era, o 17 metros por 2 de ancho. Sonaba todo, donde estuvieras bajo el imperio tenías que arrodillarte. Pero sabes, Daniel, pero habla en esta oportunidad, el capítulo 3 de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael, nombres hebreos, no lo hicieron. El que no lo hacía, como castigo, iba a ser echado dentro de un horno de fuego. Y le llegaron con la copucha a Nabucodonosor. ¿Sabe qué? Cuando sonó todo, cuando todos teníamos que arrodillarnos, ¿se dan cuenta que siempre hay otro que está mirando lo que estáis haciendo? ¿No? ¿No? Digo, si se arrodillaron, ¿cómo lo vieron, no? Ahí. Y vieron que Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron, no se arrodillaron. Así que Nabucodonosor el rey, aunque los amaba y todo, lo mandó a llamar y le dijo, ¿es verdad que ustedes no lo hicieron? Sí, es verdad. Bueno, le voy a dar una oportunidad. Cuando sea de nuevo, ustedes háganlo. Y ellos le dijeron, no lo vamos a hacer. No nos vamos a arrodillar en la estatua. Al único Dios a quien servimos, en la única voluntad que queremos caminar, es en la voluntad de Dios. Pero vamos a meterte al horno de fuego. No lo vamos a hacer, porque el que Dios que servimos es capaz de liberarnos de ese horno de fuego. Y es más, le dijeron, si no lo hace, tampoco nos vamos a arrodillar. O sea, no tuvieron temor, incluso poniendo su vida por eso. ¿Cuánto tenemos esa capacidad?
Y finalmente, por eso digo, frente a cuando cedemos, cuando somos tentados, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Mandó a que el horno se calentara 7 veces más. Dice que comenzó a arder en ira al ver a estos hombres enfrentándolos. No nos vamos a arrodillar, no nos vamos a inclinar. Al único Dios que adoramos es a nuestro Dios verdadero. Lo calentó 7 veces más, lo ataron, dice, no, y lo metieron al horno. ¿Cuántos han leído este pasaje bíblico? Dice que lo tiraron allí adentro, tanto que consumía este horno, esta prueba de fuego, murieron. Pero ahí entraron Sadrach, Mesach y Abednego, atados al horno de fuego. Y Nabucodonosor, queriendo ver esto para que todos los demás aprendieran, no, nadie, ¿quién otro va a venir y me va a enfrentar de esta manera? Esto es la consecuencia de lo que no hacen lo que yo quiero, decía Nabucodonosor. Y mientras miraban ahí, no sé cómo era el horno de fuego, he estado intentando buscar imágenes y todo, hay distintas formas que interpretan cómo era este horno de fuego, pero de alguna manera se veía lo que estaban adentro, ¿no? Y ahí estaban los tres, Ananías, Azarías y Misael, dentro del horno de fuego. Y de repente el rey dice, ¡epa! ¿Qué pasa aquí? Primero lo echaron atados y están desatados. Segundo, están caminando dentro del horno de fuego. Y tercero, dice, no pusimos a 3. Yo veo 4 en el horno de fuego. Y uno es semejante al Hijo de los dioses. Alguno es semejante al Hijo de los dioses. Algunos creen, algunos teólogos, interpretando más el hebreo ahí, creen que es una cristofanía, que Cristo, que Jesús se manifestó en medio del horno de fuego. Hay momentos que somos sometidos a prueba de este fuego. Isaías 43, 1 al 3 dice, y voy cerrando, iglesia. De verdad, los nuevos dicen amén, los viejos dicen. Pero el Señor te creó, oh Israel. El que te formó dice, no tengas miedo. ¿Qué versión? Voy a leer esta versión. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel. El que te formó dice, ¿no? Quiero que cambies esa palabra Jacob o Israel, que era el pueblo de Dios, la cambie por tu vida. Amén. Cámbiala por tu nombre. Di tu nombre cuando la leamos. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo. ¿Qué te dice el Señor? ¿Quién te lo dice? El que te formó, el que te creó. Amén. ¿Qué te dice? No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. ¿Qué te dice? Eres mío. ¿A quién le pertenecemos? A Él, al Señor. La siguiente, por favor. Cuando pase por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Está la prueba de la vida, la prueba de la opresión. Está la prueba de Dios que te somete, que te empuja para algo mayor. Pero en el día a día estamos sometidos a pruebas de la vida, a pruebas de la opresión. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos, edifica sobre la roca para que cuando vengan los ríos, los vientos no caigan. Si edifica sobre la arena, va a caer. Para que el fuego de la opresión. Lo que pasa es que cuando no estábamos en Cristo, no entendíamos esto, ¿no? Ahora que estamos en el Señor, entendemos la dinámica espiritual. Y si alguien está pasando, voy a insistir, por el fuego a causa del pecado, tenemos que arrepentirnos. Si alguien está pasando el fuego de la prueba de Dios, hay que obedecer.
hay que obedecer. Y si alguien está pasando por el fuego de la opresión de la vida, no tienes que temer. ¿Me siguen o no? Entonces, si alguien está viendo el fuego y ves que se está cayendo todo en tu vida, se está derrumbando todo en tu vida, y a causa del pecado, tenemos que volvernos al Señor y arrepentirnos. Amén. Si estás viviendo la prueba, el llamado de la obediencia, el llamado de la fe, de mantenerte firme, mantente en fe y obedezcamos. Amén. ¿Cuántos quieren obedecer? Y estás pasando por la prueba el fuego de la opresión, de la prueba de la opresión, de la oposición de las tinieblas, por tu fe, porque te has mantenido firme, porque buscas al Señor, porque eres un hijo, una hija de Dios. Tómate esta palabra. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Y Sadrach, Mesach y Abednego estaban allí. Estaban en el horno de fuego. Y los últimos versículos de Daniel 3, por favor, para ver el resultado de quienes viven en el Señor. Pero los últimos, por favor, Mari, del 28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para rescatar a sus siervos. Wow, no estás solo. No estás solo. No estás sola. Resiste. Mantente firme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vas a pasar por fuego? Vamos a pasar por fuego. Y todos de alguna manera están viviendo algo de estos fuegos. Pero cuando pases por este fuego no te quemarás. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey. O sea, no se inclinaron a lo que el rey Nabucodonosor. ¿Sabe que Nabucodonosor hoy representa y Babilonia representa el reino de las tinieblas? Si te mantienes firmes, permaneces en él, honras a Dios en tus caminos, vives la voluntad de Dios, esta palabra se va a cumplir sobre tu vida. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y cuando después decimos, Señor, háblame, si te he hablado. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si te he hablado, Dios no está hablando, no está poniendo una alerta. Recuerda que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Si alguien dice, Señor, he sentido que me estoy quemando, bueno, comienza a confiar. Si es el fuego de la opresión, si es el fuego de la vida, si son las circunstancias que estás pasando en lo natural, Dios está contigo. Si es a causa del pecado, Señor, me arrepiento. Y simplemente porque no obedezco, Señor, quiero obedecerte. Amén. Amén, iglesia. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego Dios los libró de esta manera? Porque ellos estuvieron dispuestos a morir en lugar de rendirse, en lugar de servir a otro Dios, de rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. ¿Cómo vivimos el día a día? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo el día a día, iglesia? ¿Rendimos culto al único Dios verdadero o nuestra vida anda ahí nada más? Y el último versículo, los dos últimos versículos. Por lo tanto, esto es lo que pasa. Todo redunda para bien cuando resistes, cuando caminas en la voluntad de Dios, cuando no te rindes, cuando vives la palabra. Iglesia, queremos las bendiciones, queremos las palabras. Y está bien porque bendicen a muchos, pero no podemos vivir de las cadenas ahí de Instagram, de memes, de textos. ¿Sabe por qué? Porque tiene un contexto detrás. Y a veces decimos, confía que Dios te va a responder hoy día.
ni siquiera has orado y esperado del Señor y dices, me tomo de ese texto. Si no estás haciendo, no estamos viviendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no se puede soltar esa palabra. Ya leímos Santiago. El que duda no es digno de recibir la respuesta de parte del Señor. Y hay que decirlo, iglesia. Hay que decirlo. Pero cuando nos mantenemos, cuando crecemos, cuando maduramos, como Dios nos está haciendo que seamos, vamos a ver esto. Aleluya. Amén. Por lo tanto, yo decreto, dijo, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera, dijo Nabucodonosor. Si alguien habla mal de ellos, se la va a ver conmigo. Cuando amamos al Señor, cuando obedecemos, cuando vimos su palabra, lo que venía mal para nosotros va a redundar para bien. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que si lo estás viviendo, parece ser que es fuego que está consumiendo tu vida. Si Jesús está allí, porque estás caminando en Él, porque no has rendido tu corazón, no has rendido tu vida, porque permanece en Él, vas a ver esto y lo malo va a redundar, va a cambiar para bien. Y el 30, ¿cuánto lo quieren leer? Dice, luego el rey ascendió a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Le vino un ascenso a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Creo que viene un tiempo de ascenso. Viene un tiempo de levantarse. Viene un tiempo de bendición. Pero solo una iglesia que no se rinde, que lo rinde culto a otro Dios. Una iglesia que no tranza. Una iglesia que camina a la voluntad de Dios. Amén. Iglesia, te puedes poner de pie, por favor. Por la hora no lo vamos a cantar. Y vamos a cantar Waymaker. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla. Así eres tú, Señor. Pero aunque no la cantemos ahora, por la hora, llévala en tu corazón. Llévala en tu corazón, iglesia. Toma la palabra. Iglesia, crezcamos. Crezcamos, iglesia. Maduremos. ¿Qué fuego estás pasando? ¿Qué fuego estás pasando? El fuego de la prueba, de la opresión de la vida. Confía. Si has permanecido, si estás en el Señor, confía. Jesús va a aparecer. Mira, Sadrach, Mesach y Abednego, nos dice la Biblia que ellos lo vieron. Nos dicen que ellos vieron a Jesús con ellos. Yo me imagino que ellos en medio del fuego dijeron, no nos estamos quemando. Si leyéramos el capítulo, dice que ni con olor a humo salieron, nada se quemó. Solo se rompieron las ataduras. Eso trae. Cuando en medio de esta prueba, tú ves a Jesús contigo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo vieron. Pero la gente que estaba alrededor sí lo vieron. Y muchas veces en medio de estas pruebas nosotros no vemos al Señor. No ves a Jesús. Por eso necesitamos gente que diga, yo veo a Jesús contigo, en medio de ti. Confía en Él. Nos necesitamos como iglesia. Nos necesitamos como hermanos. Nos necesitamos como amigos para alentarnos unos a otros. Porque en medio de la prueba, en medio del fuego, lo más probable es que no estemos viendo a Jesús. Pero cuando alguien te dice Jesús está contigo, te trae vida, te trae esperanza. Y confía, vas a ver esa gloria del Señor. Amén. Así que si estás en medio de esa prueba, confía, Jesús está en medio. Si estás en medio del fuego de la prueba, del empuje del Señor, iglesia, obedece. Comienza a ver al Señor, obedece. Para ser, comillas, digo esto, ¿no? Promovido en esto, en desatar el reino de Dios en tu vida. Y si estás en medio del fuego a causa del pecado, tenemos que arrepentirnos. Amén. Y quiero dejar un minuto para que puedas cerrar tus ojos. Cerremos nuestros ojos.
y hagamos este análisis. Señor, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo, Señor? Dios ha hablado hoy porque Él nos ve como un diseño, en su diseño terminado, maduros, crecidos, estables, no inconstantes. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron decirle que no al gran Nabucodonosor porque conocían al Señor, porque oraban, porque no claudicaban, porque no transaban, porque honraban su fe. Oro, Señor, por una iglesia que vivamos de esta manera. Trae sabiduría sobre la iglesia. Danos sabiduría para hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, pongo estas bases sobre la iglesia. Dios ha hablado hoy día, iglesia. Viene un tremendo despertar a la vida del Espíritu. Viene un tremendo mover, tremendo crecimiento y madurez. Pero no sobre personas inconstantes, inestables. Por eso el llamado a crecer en la vida del Espíritu. Señor, gracias porque tú apareces en medio del fuego. Gracias, Señor. Y porque tu amor no cambia. Y siento que el Señor está derramando un manto de ese amor y de esa gracia sobre tu vida. Resiste, ten paciencia, afírmate en la fe, no claudiques, no tengas temor cuando tengas que enfrentar, no trances. Otra historia hubiese sido si Sadrach, Mesach y Abednego hubiesen tenido temor a Nabucodonosor y se hubiesen arrodillado. Pero Dios los honró y fueron puestos ahí más alto por causa de su fe. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, y trae bendición y sabiduría. Y si alguien está con falta de sabiduría, que no puede interpretar la Escritura, que no puede oír tu voz, derrama, Señor, danos sabiduría, entendimiento, sensibilidad, atención para oír tu voz y obediencia. Obediencia. Gracias, papá. Jesús está en medio. Jesús está en medio. Jesús está en medio. Amén. 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 Gracias, Señor, por esta reunión. Confía. Permanece. Ve al Señor. Amén y
Damos un aplauso al Señor. ¿Les parece? Al Rey de Gloria. Al Rey de Gloria. Al Rey de Gloria. Al Rey de Gloria. Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Como en el cielo, aquí en la tierra. Que el Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. El Señor alza sobre ti su rostro y pone en ti paz. Amén. Bien, nos vemos en...